Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente, y existe un intenso y sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad de la Presidencia de la República y obstruir las labores del Ejecutivo, con el único propósito de vacar al Presidente de la República o de encontrar mecanismos. Fueron las palabras ante el Congreso la noche y la tarde de este martes del presidente peruano Pedro Castillo en su comparecencia ante el Pleno del Parlamento peruano. Sobre todo una aparición inusual, porque recordemos que el pasado lunes el Congreso de Perú aprobó discutir una moción de vacancia propuesta por diferentes parlamentarios opositores que buscan la destitución de Castillo. Sobre esto vamos a estar hablando. Lo que veíamos allí era parte de su comparecencia y además, palabras más o palabras menos, se desvinculaba de la corrupción que rodea, según la oposición, a su entorno, y también llamaba a la conciliación, al diálogo entre las partes. Decía que la oposición buscaba su salida y razones para que dejara el poder en este país. También se esperaba que anunciara unas elecciones generales en medio de toda la polémica, pero esto no pasó, más bien cambió el tono en relación a lo que había anunciado antes su primer ministro. Nos vamos a ir, amigos, ahora hasta Lima para hacer un contacto con nuestra invitada en esta oportunidad, es Sofía López, periodista. Vamos a hablar sobre este tema. Buenos días, Sofía. ¿Qué tal, José Enrique? Muy buenos días a todos por allá. Gracias por atendernos a esta hora, es una hora menos para ti en Perú. Sofía, quisiéramos hablar sobre el proceso que sigue ahora en esta moción de vacancia. ¿Qué probabilidades hay de que esto vaya a darse, a prosperar? Recordemos que ya ocurrió en 2 veces anteriores con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente Martín Vizcarra, que a través de mociones de censura o de vacancia como esta salieron del poder por la petición de la oposición. Claro. Mira, José Enrique, en realidad el trámite de admisión a vacancia se aprobó. El presidente está citado para el próximo 28 de marzo por la tarde. Él va a tener que responder un pliego de, unas preguntas, tiene 1 hora de exposición, puede ir él, en defecto puede ir su abogado. Ahora, para que esto se apruebe, la verdad sí es muy complicado porque se necesitan 87 votos. Son votos que no hay y que incluso la oposición reconoce que no los tienen y saben que el trámite que están haciendo ahora, más que todo, es para que el presidente pueda asistir al Congreso a dar explicaciones y que, la gente pueda escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Sofía, por ejemplo, en el discurso de ayer, Pedro Castillo comenzó haciendo alusión a las víctimas por la pandemia de COVID-19, ofreció datos económicos, pero sobre todo habló sobre las diferencias que han estado prelando en estos meses de mandato. Son aproximadamente 7 meses los que ha estado Castillo en el poder. ¿Cómo evaluó la prensa, la opinión pública, los diferentes partidos esta comparecencia de Castillo? ¿Qué visión hay sobre el presidente actual peruano? Mira, tras el mensaje, lo que hemos escuchado de los voceros de diferentes partidos son lo siguiente. Por ejemplo, desde la oposición decían que el mensaje no fue confrontacional, que ha buscado tender puentes, que no hubo un ánimo de buscar conflicto con el Congreso. Sin embargo, le recordaron que este mensaje tiene que ir acompañado de hechos, ¿no? Porque habló de muchas cosas, de muchos cambios, vamos a hacer muchas gestiones. Sin embargo, aún mantienen el gabinete al menos a 7 u 8 ministros con graves cuestionamientos. Y lo que han dicho la mayoría de bancadas es que este discurso no cambia en nada el trámite de moción de vacancia, que va a continuar de todas maneras. ¿Cuáles son los motivos que exponen los parlamentarios opositores, sobre todo los partidos de derecha que dominan el Congreso de Perú, para buscar la destitución de Pedro Castillo? Porque han señalado incapacidad moral y también en algunos casos traición a la patria. ¿De qué se trata esto en específico? En el caso de la moción de vacancia, son 20 puntos que exponen para poder destituir al presidente por incapacidad moral. Bueno, son muchos, pero principalmente, si explico brevemente los más importantes, tenemos el nombramiento de ministros cuestionados, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora uno que ha tenido 2 acusaciones por homicidio, tenemos a un ministro de Salud que promociona productos sin evidencia científica, a un ministro denunciado por violencia familiar y así muchos más. Otro de los puntos son las reuniones secretas que tuvo en la casa de Zarratea, en Breña, que él mantuvo ahí reuniones de noche con funcionarios, con políticos, con empresarios, cuando estas en realidad tendrían que hacerse en Palacio y registrarse para que todo el mundo sepa con quién se reunió.
Y bueno, otro de los puntos también importantes es el famoso gabinete en la sombra, que son los asesores cuestionados que aún mantiene el presidente y que a pesar de todo los escucha y de ellos muchas veces depende la política del país, ¿no? Estos son principalmente los argumentos, bueno, los tres más importantes de los 20. Ahora, hablas de traición a la patria. Este es otro caso aparte, que es una denuncia constitucional que está siguiendo el Congreso. Es un proceso diferente. Lo acusan por haber dicho en unas declaraciones a CNN que una posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia mediante consulta popular. Y pues este caso puede terminar también en su inhabilitación o en su destitución. Para eso se necesitan menos votos, no 87, sino 66. Sin embargo, tampoco los alcanzarían porque cuando esta denuncia llega al Pleno para ser votada, no votan los congresistas que participaron de una sesión anterior, que es una comisión permanente. Por lo tanto, por ahí tampoco se llegaría, digamos, a una destitución del presidente Castillo. Perú entonces está a las puertas de ¿cuál situación? También entendiendo que el presidente Pedro Castillo tiene una desaprobación de más del 60% según la encuestadora Ipsos. Se cuestionan también mucho las acciones que ha emprendido durante estos meses, ciertos discursos que no han ido en relación con la realidad, que no han sido tan congruentes según la opinión pública, y también, bueno, viendo cómo llegó él al poder, quizás con una victoria, un margen estrecho ante Keiko Fujimori, pero importante porque era una persona sin experiencia política previa que se alzó a la primera magistratura del país. También se vio como esa figura outsider que buscaba la estabilidad política tan deseada en Perú, que ha sido un país que ha estado sacudido durante estos últimos años por ciertas inestabilidades, sobre todo una crisis institucional que vive el país. Entonces estamos a las puertas de que para solucionar la crisis que se vive. Lo que pasa es que no podríamos todavía afirmar que estamos en una crisis porque aún nos quedan 2 semanas para que el presidente se presente y bueno, en estas 2 semanas puede cambiar mucho el escenario. Pueden salir nuevas revelaciones, más cuestionamientos aún contra el presidente, que podrían de repente por ahí inclinar la balanza, porque se habla mucho de que faltan 11 votos, ¿no?, para vacarlo. Ahora, hay que recordar que la situación del presidente Castillo es distinta a la de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, porque él sí tiene una bancada oficialista en el Congreso de 32 congresistas y tiene también bancadas aliadas, porque incluso tiene a un ministro que también es congresista y tiene una bancada ahí de 5 integrantes, ¿no? Creo que la situación es diferente. Ahora, el panorama también puede cambiar sobre este famoso proyecto que estaba mencionando al inicio, ¿no? El proyecto de adelanto de elecciones, que el presidente sí lo tenía y lo que nosotros sabemos es que no se llegó a presentar porque en realidad los congresistas de su bancada, bueno, una ala importante de congresistas de su bancada del Partido de Perú Libre no estaba de acuerdo, ¿no? Muchos no quieren dejar el escaño parlamentario, los privilegios que eso conllevan, entonces no iba a tener finalmente el respaldo y decidió retirarlo. Sofía, también cómo está siendo recibido este nuevo gabinete. Sabemos que el presidente Castillo en 7 meses ha tenido varios ministros designados, varios gabinetes que han sido electos y posteriormente avalados por el Parlamento, pero cómo está siendo evaluado el desempeño de estos nuevos ministros que recientemente conformaron el gabinete y también cómo se evalúa ese cambio de tono que quizás no le permitió anunciar unas elecciones generales. En realidad, el nuevo gabinete tiene una serie de cuestionamientos por varios ministros, ¿no? Es más, hace poco, justamente de la encuesta a la que estabas haciendo referencia, la encuesta de Ipsos también de hace una semana, consultaban por el ministro de Salud y la mayoría está en desacuerdo con su designación. Justamente este ministro, el día de hoy, tiene que acudir al Congreso a las 9 de la mañana para responder preguntas sobre varios hechos en su contra y posteriormente a eso va a pasar un proceso de censura, ¿no?, para finalmente destituirlo, o puede ser que el presidente Castillo decida cambiarlo antes de que eso suceda. Pero al igual que él, mucha de la ciudadanía está inconforme por varios de los ministros que se han nombrado porque en realidad muchos de ellos tienen cierta cercanía por ahí con el partido, pero no cumplen con el perfil para estar frente al cargo, ¿no? Bien, Sofía, importante ver lo que va a pasar la próxima semana cuando se discuta esta moción de vacancia. ¿Qué reacciones además estamos viendo por parte de la opinión pública? ¿Qué otros hechos se dice? ¿Qué otros escenarios se plantean para el momento? Porque ya que mencionas que es poco probable que pueda darse la destitución de Castillo, va a haber una realidad después de ese día, ¿no? Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, el día que Castillo acudió al Congreso, que fue ayer, en los exteriores del Congreso había gente apoyándolo, simpatizantes y gente del otro lado que le gritaba de todo y pedía su destitución, ¿no? Ya él ha pasado al menos, hubo como dijiste, un primer momento de vacancia en diciembre del año pasado y
este no prosperó, bueno, no se llegó a debate. Ahora, también va a depender mucho de si él se presenta o no, porque las bancadas están pidiendo que vaya él y que no envíe a su abogado, ¿no? Porque es como estar huyendo de la situación. Ahora, no sabemos exactamente porque la situación es muy diferente a la que hemos vivido en años anteriores, ¿no? Esta vez no vemos por ahí a un grupo de personas que íbamos a marchar para destituir al presidente, como pasó en la época del señor Manuel Merino de Lama. Entonces, si es que la vacancia no llega a prosperar, porque yo veo que no van a alcanzar los 87 votos, lo siguiente tendríamos que esperar a la denuncia por traición a la patria, que más o menos estaría llegando al pleno en quincena del mes de abril. Y por ahí, si es que se llegan a unos acuerdos o si incluso salen más cuestionamientos contra el presidente, podrían llegar a su destitución. Te agradecemos, Sofía, por acompañarnos en esta oportunidad en Primera Página, por tu valioso aporte, también por esta descripción que has hecho de los hechos que han ocurrido, sobre todo en las últimas horas tras la comparecencia ayer del presidente Castillo ante el Congreso, para ofrecer un balance sobre su gestión durante estos 7 meses. De nada, José Enrique, buen día. Buen día también para ti. Era Sofía López, periodista que está en Lima en este momento, siguiendo muy de cerca lo que está pasando a lo interno del gobierno peruano. Esperaremos noticias y estaremos atentos a lo que se desarrolle en las próximas horas, días, sobre todo con esta discusión que se va a dar en el Congreso peruano para ver si es posible, si es probable la destitución que se busca por parte de la oposición de Perú del presidente Pedro Castillo para el momento. Nosotros vamos a hacer una pausa, al regreso más de Primera Página. Recuerden interactuar con nosotros a través de @primerapágina, etiqueta Primera Página, no se aparten.